Oramos, Padre, te damos gracias. Eres maravilloso, porque tú nos limpias. Decía ese canto, lávame y seré más blanco que la nieve. Lávame más, mi hermana. Haz nacer de nuevo en mí un corazón. Devuelve el gozo de tu salvación. Padre, que ese sea el anhelo de todos los que estamos aquí. Quita toda torpeza de nuestra mente, quita toda distracción. Controla a tus niños, Padre, nuestro corazón, quita todo sueño, cansancio, y que esta palabra, que sea como un martillo que rompa y quiebre todo lo que tiene que hacer. Nosotros sabemos que estamos gozando, pero hay algunos que la están pasando mal. Te pedimos con nuestra hermana Rosa, para que tú sigas obrando en sanidad, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Génesis capítulo 1. Diácono, por favor, rápidamente que tome su lugar la gente. Si usted tiene que salir, váyase a la parte de atrás. Si usted tiene un bebé pequeño, entrégaselo a la maestra, por favor, para que usted esté atento. Pague su celular. No atienda ni una llamada. Ahorita la llamada más importante es la que Él nos está dando. Amén. Dígale al que está a un lado, Dios te va a hablar. ¿Cuántos creen que Dios nos va a hablar? Génesis 1:2 dice la palabra de Dios. Y la tierra estaba. Y la tierra. Y la tierra. Tiempo. Una vez más. Y la tierra. Tiempo. ¿Qué significa? A ver, pongan atención. La tierra, ¿cómo estaba? ¿Y cómo estaba? Sí, porque Dios le habla a tu tierra. O sea, tú eres tú. ¿Cómo estabas? Estabas. Antes de que vinieras aquí, antes de que conocieras a Cristo, tu vida y mi vida era un vil desorden, vicio, pleitos, fornicaciones, adulterio, orgullo, soberbia. ¿Está de acuerdo? Así que eso ya no debe estar ahorita. Así que si eso sigue estando desordenado. Ya nos predicó Jesús, nos podemos ir. Ya, esa es la palabra. Está claro. Estaba. Dios habló con esto en mi vida y está hablando. Porque si estaba, bueno, todo lo que hacíamos. Es fácil creer a una persona ventajosa. ¿Cuántos saben quién es una persona ventajosa? Si tiene idea usted de qué le digo cuando hablo de una persona ventajosa. ¿Sí conoce a una persona ventajosa? ¿Amén? ¿Sí? Que viene a su mente cuando digo de una persona ventajosa. Una persona que no pierde, siempre gana, no brinca sin guarache, como dicen por ahí. Usted va a perder, pero él no. ¿Sabe que el mundo está lleno de gente ventajosa? Porque una persona ventajosa es una persona que no tiene sentimientos, que no tiene temor. Es una persona idólatra de su propio bienestar. ¿Sabe que la mayoría de nosotros fuimos ventajosos? Porque no nos importó el dolor de Cristo y nos interesa a nosotros. Es más, si hoy a ese tipo de personas, si hoy les estuviera pasando algo, ellos van a correr a donde tengan que correr, al brujo, al Herbalife, a la iglesia. La cuestión es que ellos se quieren librar de su dolor. Su meta jamás fue Dios. Bueno, eso te hablo de gente ventajosa. ¿Quién más es una persona ventajosa, pastor? Una persona ventajosa es una persona que no tiene
nada que agradecer. Si es posible, todavía te va a comer de lo que tiene que comer. Te pongo un ejemplo. Cierta persona se acercó a mí para contarme de una persona que acababa de fallecer, de un hombre de muchos años, y dejó herencias, dejó 1, 2, 3 casas, por ahí dos terrenos y una pequeña cuenta en el banco. Este varón tiene 3 hijos. Un hijo muy bien posesionado, creo que vive en Costa de Oro, tiene negocios, tiene casas. Y este varón tiene 2 hermanos que viven de un empleo muy bajo y renta. Muere el papá y los llaman para la herencia. ¿Quién cree que se quería quedar con todo? Tenía el poder, tenía el dinero, tenía los licenciados. ¿Quién cree que se quedó con todo? Ese es el ventajoso. Ahora, no necesitamos tener mucho para ser ventajosos. A veces nos pasa a los maridos. Son las 2, 3 de la madrugada, el niño está enfermo y el que se tiene que parar es la mujer, el hombre que se va a parar. Apláudanme, mujeres, me perdido. Digo, la que estoy defendiendo. Ventajosa. La mujer no tiene ganas de hacer comida. Ya se la estoy devolviendo. Y al hombre, por favor. Eso. Y se tiene que conformar con pura sopa marucha. Y con esos dichosos camarones que son de plástico, muchachos. No con eso. Que demoran 5 años en deshacerse de eso. Pero si la mujer no quiere cocinar, varón, me invita a un refresco a salir. Pregúntele al que está a un lado, tú no eres ventajoso. A ver, ¿por qué te estoy hablando de esto? Porque la tierra es, ¿cómo? ¿Qué? Esos son desórdenes emocionales. Todo ese tipo de factores de que yo me quiero quedar. Yo supe que ese varón dijo, no, es que las casas yo las merezco. Tiene como 10 casas, es un hombre de mucho dinero, los otros están pagando en renta. Pero ¿qué va a haber sentimiento? Lo que estamos viendo en los últimos días. Esos son sentimientos desordenados. Ahora, yo lo entiendo porque ese es el mundo. Así está el mundo desordenado. Pero en Cristo, que reinen esos sentimientos, hay un problema. Y la tierra no puede seguir desordenada. Porque es tiempo que la Biblia no se equivoca y ella no puede dar marcha atrás. ¿Sabes que en la Biblia, en la iglesia y en Dios hay un modelo espiritual? Todo es hacia adelante y nada hacia atrás. Es más, el profeta Ezequiel dice que tuvo una visión donde bajaban los querubines de Dios adorando a Dios y ellos avanzaban hacia adelante, pero al volverse no se volvían hacia atrás. Es algo que tú y yo no entenderíamos en nuestro plano lógico. ¿Cómo es que se regresaban sin regresarse? Son cosas de allá de la eternidad que aquí no las podremos entender. Pero el modelo de Dios es hacia adelante. Dios le dijo a Josué y a Jericó, cuando el pueblo grite, los muros van a caer y tú avanzarás hacia adelante. Por eso los muros ni cayeron hacia acá, ni cayeron hacia allá, porque el pueblo no iba a poder pasar. Si caían hacia acá, iban a ser los escombros. Y si caía hacia allá, no iban a poder. Por eso alguien dijo que los muros se subieron. ¿Estás entendiendo? Porque la iglesia debe marchar hacia dónde. Eso es orden. Dijo algo tremendo la pastora. Parece que no avanzamos. No, sí estamos avanzando. Es importante que usted revise el orden. Entonces te estoy dando un parámetro, hermano, a donde yo te quiero llevar, a donde Dios te quiere llevar. La tierra estaba, escúchame, y con eso Dios nos está ministrando ya. ¿Por qué? Porque tú estás analizando tu vida, y si en este momento hay cosas que son características del desorden, tu vida sigue estando desordenada. Amén.
se me ofenda a nadie, pero ya Cristo viene y te digo, oficialmente estamos en los dolores de parto. Alerta, vea la noticia, vea, todo se está descomponiendo, terremotos todos los días. ¿Sabe que en Italia ahorita la gente no duerme? No sé cuántos sepan esto. ¿Saben por qué no duermen? Están llenos de pavor, porque le ha venido una ola de terremotos todos los días y nadie quiere dormir. Estamos en los dolores de parto. Hay inundaciones, hay terremotos todos los días. Ya, el pastor siempre ha habido, no como ahora. Nos están anunciando que Cristo viene. Y nos diga conmigo, ¿y mi tierra? No puede seguir desordenado. No sé qué tenga que ordenar. Hemos estado orando por las personas que no se han casado. Seguimos orando, pero usted ponga de su parte. Hemos estado hablando con los líderes de jóvenes. Estamos hablando con los jovencitos. Cuidado, no estén fornicando. Si usted tiene un noviazgo, usted no puede tener relaciones sexuales. Usted debe de cuidarse, debe de tener temor. Fíjese lo que ve en la tele. Ese es un mandamiento, sobre todo para los jóvenes, para nosotros los varones, los que estamos casados, para las damas. Cuidado con el chisme, cuidado con el pleito. No guarde nada en su corazón, hermano. El tiempo que nos resta, hermano, es muy poquito. Y usted y yo apenas si tenemos tiempo para ordenar el corazón. ¿Está de acuerdo conmigo? Dígale que está a un lado, es tiempo de ordenar. Aleluya. Alguien le dijo por ahí a un gran rey, viene un profeta y le dice: ordena tu casa, porque ya te vas. Y le cayó ¿por qué ordena así? Ponte a cuenta con tu esposa, ponte a cuenta con tus hijos, ponte a cuenta con tu Dios. Ordena tu casa. Antes era más que eso, era ordena tus sentimientos. Revisa si no le debes algo a Dios. Revisa si no has blasfemado a Dios. Revisa si no has contristado al Espíritu. Revisa cómo ha sido tu relación con Dios. Los 20, 50 años que Dios te dio, ¿a qué te has dedicado? Fíjate si tu vida está en orden. A mí me impacta, porque antes de partir con Dios, Dios no le preguntó cuántos cantos se sabían, o a cuántos cultos había ido, o si había diezmado, o si había orado. Lo que Dios le dijo es: arregla tu casa. Y a lo mejor hoy nos vamos. ¿Cómo está tu tierra? A lo mejor yo sé que ahorita hay 2, 3 que dice eso, el pastor lo dice por mí, sí, lo digo. Y ojalá obedezca lo que hoy Dios te está dando. La tierra estaba como vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz de la misma. Y el Espíritu de Dios, porque el Espíritu de Dios se mueve aquí. Ahora, a mí esta es una revelación impactante. ¿Por qué? Porque hoy yo entiendo que el Espíritu Santo, que es Dios, que está aquí y que es nuestro amigo, ¿verdad? Y que Él está aquí, Él se mueve sobre la faz, diga, se mueve sobre mi faz para ver el desorden que hay. Es el trabajo de Él todos los días. Tu único detalle que usted debe de cuidar al 100% es: no lo haga enojar, no lo ofenda, no lo contrite, no lo aleje de su vida, para que Él pueda terminar su trabajo. Su trabajo de Él es ordenar nuestra vida. Su trabajo de Él es prepararnos. Si usted lee el libro de Esther, ahí hay una historia de cómo la reina Esther y muchas mujeres que representan a la iglesia, dice que fueron preparadas durante un año, 6 meses. Las metían en una, como para que usted me entienda, una tina de agua, donde echaban de todas las rosas más finas, todos los ungüentos más finos, todas las lociones más finas, de tal manera que todos los días por 6 meses se sumergían, y estaban 6 o 8 horas aproximadamente, de tal manera que después de 6 meses todo ese aroma se impregnaba en la piel de estas mujeres. Eran tan hermosas, olían tan rico, que todo el mundo quería estar cerca de ellas. Así que cuando el rey las abrazaba, imagínense, hacía 6 meses. Era algo tremendo. Y 6 meses las preparaban con conocimiento de la sabiduría. Es una tipología de la iglesia. Son 2 etapas. Nosotros debemos de tener la mitad de nuestra vida, debe ser una intimidad con el Espíritu
Santo. ¿Cuántos alaban a Dios? Cuando usted tiene intimidad con el Espíritu Santo, usted huele bien. Usted se ve como una persona ordenadita, rica. Si usted está bien bañadito o alguien no se baña. Si le llegó mal olor es porque los animales vienen y se hacen ahí. Usted tiene que venir ordenadito. Entonces, hermano, es una tipología que cuando yo me meto con el Espíritu Santo y cuido esos detalles de yo no faltar a la iglesia, de orar, de ayunar mínimo una vez a la semana, de estudiar, de discipulado, usted está 6 meses en ese aroma. Usted huele bien. Hueles bien. Dígale que está dando, huele, qué rico hueles, hermano. Ven, Daniel. Y ven, Daniel. Si quieren tomarle fotos, están solteros. Miren, ¿con quién le gustaría usted estar más tiempo? Yair, cuando se enoja, diga lo que tiene a su lado. ¿Sí? Levanta falsos. Es bien ventajoso. Si usted lo invita a comer, cuídese. Córrele agua primero. Yair es violento, dice maldiciones, solo piensa negativo, todo está mal, todos están mal. Llega el momento que yo no quiero ir a Yair. Pero bueno, así es Yair. Es un ejemplo. Llega con Daniel y Daniel invita un refresco. Daniel es bien servicial. Daniel siempre saca de su cartera y le da al que no tiene. Daniel, ¿verdad? Es una persona que siempre está hablando bien de la gente. Es una persona que siempre te motiva. Yo le hago una pregunta: ¿con quién le gustaría estar más tiempo? ¿Con qué? Sí, yo sé, Gloria, que quisiera estar acá. ¿Con cuál? ¿Con Daniel? ¿Por qué con Yair no? Es un ejemplo, hermano. Solo quiero llegar a algo. ¿Por qué yo no quiero estar con Yair? Porque llega el momento que Yair cansa, lastima, hiere. Si hiciésemos este experimento con mujeres, hay mujeres que a lo mejor ya no quieren estar con el marido porque son maltratadas física, moral y de muchas formas. Y hay mujeres que dicen, yo ya no quiero, o viceversa, y hay otros que dicen, yo ya no quiero. Y a lo mejor muchos de ustedes se sienten así. Y discúlpenme que le hable esto porque estoy preparando para el tema de la siguiente semana y estamos viendo el desorden emocional y vamos a ver el desorden familiar. Porque si algo le ha evitado a la iglesia ser bendecida por Dios, es el desorden que traemos en nuestras emociones. Y como no hay nadie que nos diga dónde estamos equivocados. Ahora, sí lo ha habido, sí, pero nosotros no hemos sabido recibirlo. A mí me entristece que yo lo discipline a usted y usted todavía se enoja. Porque veo que no has entendido. Tu tierra sigue estando en desorden. Amén. ¿Qué podemos hacer para que Yair cambie? Todos sus sentimientos. Déjame decirle que Dios nos diseñó para dar amor. Dice Filipenses 4:8, por favor. Escuche bien lo que le voy a decir. Y a lo mejor estoy ministrando a estos dos muchachos. Son nuestros bateristas y necesitan ser llenos del Espíritu de Dios para que den lo mejor. Que dice, por lo demás, léalo conmigo, por lo demás, hermano, que todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay poder alguno en esto, si es algo digno de alabanza, yo quiero estar con alguien que piensa así. Esta persona estuvo 6 meses en la intimidad del Espíritu. Esta persona busca estar con Dios. Y antes su tierra estaba ¿cómo? Pero ahora ¿cómo está? Huele bien. Gracias, muchachos. Mira, hermano, ya no te preocupes por cosas que no valen la pena. Es que voy a hacer negocio, sí, hazlo. Pero hay algo más importante. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo si pierde lo más valioso, que es su alma? Estoy hablando de lo más importante. Rara vez ahorita ya en un púlpito se predica eso. Ahorita es de un carro, dinero, siéntete bien.
Estoy hablando de lo más, de los detalles que no le ponemos atención, y son pequeñas obras que han echado a perder la vida. Y son pensamientos, son actitudes, son maneras de ser. Escúchame, son personalidades que en tus 50, 60, 20, 30, 40 o 15 años nadie te ha estorbado. Y si veniste a Cristo, el bien de Dios nos hablaba acerca de Simón, aquel mago que dice la Biblia que recibió a Cristo y estaba con el pastor Felipe. Pero cuando vio que el Espíritu Santo era algo más grande, él ofreció dinero. Tenía a Cristo aquí, pero no lo tenía acá. Era una vida en desorden. Sí conocía el Evangelio, como muchos venimos a la iglesia, pero nuestra vida ha sido un desorden. Amén. Usted que no se puede quedar ahí. Sería una negligencia pastoral que yo te vea y te deje y no te diga nada. Un día Dios me va a demandar. ¿Por qué no lo estorbaste? Si sabía que era bien chismoso, si sabía que con todos los vecinos tenía problemas, si sabes que le debe a todo el mundo, ¿por qué nunca le estorbaste? Hermano, paga. Hermano, deja de hablar chisme. Hermano, trata mejor a tu esposa. Entonces Dios está ministrando esto a mi vida. ¿Por qué? Tan solo con esa palabra, hermano. Porque cuando yo leí esto, Dios me hablaba y me decía, la tierra es que estaba. Esta palabra es para nosotros, estaba. Mírame, ¿qué estás haciendo mal que repites y repites? Te digo porque yo pasé por esto. Pecado que hacía y volví a hacer, hasta que Dios me dijo, basta, basta, porque tu tierra estaba, no está. Si tú estás en mí, tu tierra estaba desordenada, pero si tú estás en mí, yo vengo y lo ordeno. Todos cuantos alaban a Dios. Luego viene y usted conoce esta historia y dice la Biblia que Dios empezó a ordenar todo y separó la luz de las tinieblas y separó el agua de la tierra seca y empezó a hacer cosas tremendas. Cuando todo lo tuvo ordenado, entonces fue que creó al hombre y lo puso para que se enseñoreara, para que lo disfrutara, para que lo viviera. ¿Por qué? Porque los modelos de Dios son el orden. Y algo que no ha edificado a la iglesia, algo que ha ahuyentado la unción de Dios, es el desorden en nuestra vida. Mira, hermano, yo te quiero decir que el Espíritu Santo es Dios, pero es frágil. Es la parte frágil de Dios. ¿En qué aspecto? Él es muy sensible. Si tú le dices, yo no quiero nada con Dios, Él se aleja y te respeta. Con Él no vas a jugar. Por eso la Biblia dice que si lo ofendes no tienes perdón. Por eso, hermano, cada vez que nosotros tenemos una actitud pésima, cada vez que a lo mejor pues, le fallas a tu esposo, a tu esposa en algo, pero tú no le quieres perdonar, tú contrictas al Espíritu Santo y Él se va lejos de ti. Él no puede evitar con ese tipo de pecado, te fulminaría. Mejor por tu bienestar Él se aparta. Pero si Él se aparta, tú eres presa de los demonios. Y claro, hoy entendemos por qué gritas y te peleas y nunca hay paz en tu hogar. Y entendemos por qué hay maldición y por qué hay orgullo, porque hay un desorden. Vienen los espíritus malos y toman toda tu área emocional y la ponen al revés. Y puede suceder que al rato nosotros los varones, en vez de ser cariñosos con nuestra esposa, de chulearla, de atenderla, vamos y atendemos a otra dama. O ocurre que nuestros sentimientos están tan desordenados, ¿verdad? Que en vez de yo he visto jóvenes que son pero bien atentos conmigo o con el vecino, pero no con sus padres. ¿Me estás escuchando? ¿Vecino me cae? Porque hoy yo te quiero. O hay mujeres, hermano, he visto personas. Yo iba por la calle y vi una persona que llevaba un perro. El perro creo que se vomitó y se hizo popó. Y la mujer le limpió. Yo dije, pero yo no voy a estar limpiando un perro. Disculpe, no quiero ofender a nadie. Pero vi, y yo creo que Dios me lo permite, como una mujer agarró al bebé porque se hizo popó. Y yo dije, ¿puede haber más cariño para un animal que para un ser humano? Sí. Porque la tierra está aquí. Ay, pastor, ¿por qué el hermano es así? Porque está desordenado. Tu desorden habla de que tú no tienes comunión con el que ordena, el Espíritu Santo. Es el que se mueve sobre la paz. Si hay algo, revisa.
Varón, revisa que hoy Dios te está hablando, nos habla a mí, empezando por mí, como varón. Si yo no atiendo mi hogar, si yo no atiendo, pero yo soy luz de la calle, ¿no? Y, ¿cómo dice? Prioridad de la casa. Eso habla mal de mí. Hoy los jovencitos, los hijos, trabajan y ganan para la novia o para los amigos, pero no aportan un peso a casa. ¿Tú crees que Dios no te va a demandar, joven, eso? Es como que hoy sigue. Ya sé que no me van a invitar nada, no me importa. Pero Dios nos está hablando. Yo le hablo y bendigo al Espíritu Santo porque empieza por mí, precioso Consolador, y saca todo lo que tienes que sacar de tu vida. Ordena mis pensamientos, ordena mi corazón. Aleluya. Yo no puedo consentir que a estas alturas usted, hombre y mujer de Dios, tenga una deuda de 1, 2, 3 años y no ha hecho por pagarla. Eso no se vale. Esa es una omisión, esa es una negligencia, esa es una falta de sentimiento. Pero si ha ido y se ha comprado y se ha gastado, usted no es honesto, usted es ventajoso. ¿Tú crees que Dios no te lo va a demandar? Déjame decirte que tu tierra sigue estando en esa. Y el Espíritu Santo que quiere ver tu vida, quiere ungir tu vida, quiere poner en orden todo, no puede. Decía la pastora, oremos por los dones. Sí, hay dones que han estado enterrados porque tú y yo los hemos opacado, porque el que les da vida lo tenemos lejos, con esas acciones ventajosas, dolosas. Yo no quiero perder. Perdón, yo se lo he dicho hasta el cansancio. No me vengas a pintar la iglesia porque te vas a casar tu hija, tu hijo. Píntalo porque tú te nace Dios. No me traigas flores porque ese día voy a presentar a tus hijos. No me traigas nada que tú sabes que es porque ese día te va a beneficiar. No seas ventajoso con Dios. A Dios no le vas a ganar. ¿Estás escuchando? Pues así no somos. Ese día sí oramos porque el doctor me dijo que el granito puede ser cáncer. Y ese día sí oramos. Eres ventajoso. Ahora sí existe Dios. Ahora sí vienes temprano al culto. Ahora sí te preocupaste porque ese día va a haber algo que te va a beneficiar. Somos ventajosos. Y Dios me ministraba con todo esto porque nos está abriendo así y nos está descubriendo lo que somos, hermano. ¿Por qué hace Dios esto? Porque nos ama y porque nos quiere ayudar. Dígale al que está a un lado, todo esto es para ti. Ezequiel capítulo 8. Y en el espíritu, en revelación, Dios se lleva a Ezequiel, dice, y me llevó a la entrada del árbol. Y miré, y he aquí en la pared, ¿qué? En la pared, o sea, para que usted me entienda algo así, y viene y empieza un agujero en el atrio. Sí, ahí en el atrio, un agujero. No debería haber, pero Dios lo lleva. Fíjese lo que dice el versículo que sigue. Y me dijo, hijo de hombre, cava ahora en la pared. ¿Y qué hizo Ezequiel? Cavé en la pared. ¿Y qué encontró oculto? Estaba oculta una puerta. Ojo, versículo que sigue. Y me dijo, entra y ve las malvadas abominaciones que estos hacen. O sea, había algo secreto. Mírenme acá. En revelación Dios se lleva a este hombre de Dios, al pastor Ezequiel, para que usted me entienda, y él llega a los atrios porque él era un hombre de oración, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que andaba en orden y que oraba para que Israel viviera el orden. Pero esta vez Dios dice, Ezequiel, te quiero revelar algo. Ezequiel, viene juicio para la tierra, pero antes de que mueran las vidas, he aquí yo te demando, hijo de hombre, si tú no le adviertes y ellos mueren en su pecado, tu sangre demandaré de tus manos. Pero si tú le dijeras al impío morirá, y a ellos les importa un comino y siguen viviendo como quieren, tú habrás limpiado tu vida. ¿Sí? Así que te voy a mostrar a ti, porque tú eres que andas en orden y porque has permitido que mi espíritu viva en ti, te voy a mostrar. Así que Dios lo lleva a un lugar secreto debajo del templo. Y tú dices, debajo del templo. Sí, hermano. Versículo que sigue. Entré pues, fíjese que había, y miré y aquí había toda forma de reptiles, o sea, ídolos, bestias abominables
y todos los ídolos de la casa de Israel. O sea que ahí estaban los becerros de oro, ahí estaba, ¿verdad?, otros dioses de Dagon, estaban todo, era algo abominable. Cada uno de esos dioses tenía cierta forma donde le ponían un bebé, unos era un horno, le ponían un bebé recién nacido y salía una flama, no sé qué temperatura, y lo cocía, pero si así. Y dicen algunos teólogos que hasta el ídolo ese echaba una carcajada, o sea, era sacrificio, era algo terrible. Todo eso estaba ahí, ¿dónde? En la casa de Israel, que estaban pintados en la pared por todo alrededor. ¿Qué más? Y delante de ellos estaban 70 varones de los ancianos de la casa de Israel. Y estaban, ¿cómo? Hazanías, hijo de Safán, en medio de ellos, cada uno con su incensario en su mano, y subió una nube espesa de incienso. Sigue, está interesante esa historia. Y me dijo: hijo de hombre, ¿has visto lo que los ancianos de la casa de Israel hacen en oculto? Cada uno de sus cámaras pintadas de imágenes, porque dicen ellos: no nos ve Jehová. Oye, imagínate, hermano, miren, ¿le ha pasado por la mente a usted alguna vez, o se ha atrevido a pensar que Dios no te ve? ¿Quién puede pensar eso? ¿Cree usted que alguien piense de esta manera, que Dios no lo ve? ¿Sí o no? Ahora yo te pregunto, ¿usted cree que Dios no nos ve? ¿Nos ve o no nos ve? Sí. ¿Cree que no nos ve? No, ¿verdad? Pero ¿por qué hacemos lo que hacemos si sabemos que no ve? Entonces no creemos como ellos. No había pensado en eso, pastor, pero sí es cierto. Dios me ve, yo creo que me ve, entonces ¿por qué hago lo que hago? Porque cuando mis emociones están en desorden, no hay un orden para pensar que Dios me ve. Cuando mis emociones están en desorden, lo último que pienso es en bendecir y adorar y honrar a mi Dios. Cuando mis emociones están en desorden, es fácil hacer lo que no debo hacer. Cuando mis emociones están en desorden, sale el viejo hombre y grita, golpea, humilla, hiere. Esa es la iglesia de hoy, que vive en tinieblas, que debajo de su casa, de la casa de Dios, dice que este cuerpo es de Dios, pero debajo hay ídolos, hay emociones desordenadas. O sea que debajo de esa fachada bonita de iglesia hay una iglesia en desorden. Aquí estamos viendo una iglesia arriba bonita, los santos de Dios, qué hermoso, pero Dios le dice a Ezequiel, yo ya me voy de esta casa. Ya me voy, pero antes de irme quiero enseñarte por qué me voy de esta casa. Me voy de esta casa por la iglesia subterránea que hay abajo. Y Dios se lo lleva en la revelación y Él tiene que cavar. O sea que no cualquiera tenía acceso a ese desorden, solo los que están desordenados. ¿Estás entendiendo? La iglesia estaba debajo. Y más adelante nos dice que Ezequiel vio como la gloria de Dios se retiró. ¿Por qué? Porque ellos decían: si usted se va a Samuel, la reina, Dios prometió que él nunca se iba a ir de la casa. Pero Dios dijo: un día lo dije, pero nunca más lo haga. Yo honraré a los que me honran. ¿Me estás escuchando? Prepárate. Así saben que acaba de fallecer Fidel Castro. Un hombre terrible. ¿Sabe que ese hombre, a mí me impacta? Ese hombre no se movía, escúcheme, no se movía ni un día, no tomaba ni una decisión si él no consultaba a 4 de sus brujos muy poderosos. Son brujos de África, de los más poderosos a nivel mundial. Ese hombre los tenía a su servicio. Y dice, yo estaba escuchando, y lo invito a que lo vean, se llaman Los Brujos del Poder, un documental, está excelente, vean. Vean. Y dice que este hombre, y no nada más él, porque ahí se va a dar una sorpresa de que se va a ir hasta atrás, de todo. No se mueven si no consultan a su brujo, porque tienen mucho poder. Dijo Dios, y nosotros cuando te consultamos a ti, y tomamos decisiones terribles, porque nuestra vida es un desorden. Estamos aquí. Hermano, eso te debe de preocupar. Hoy me está cayendo el 20. Dios mío. Usted no se ha casado jovencito, como debe ser en el altar, en el registro civil. Usted está sujeto a sus padres.
Los honra, porque Dios te lo va a demandar. Papá, yo ya me voy a ir a vivir solo. Lo clásico de los jóvenes. Usted no debe de salir del hogar hasta que usted no se case bien. Y honre a su Padre Celestial y honre a sus padres. Aunque hoy es triste, conozco familias donde todos los hijos, las hijas huyeron, salieron embarazadas, todo. Y nadie dijo nada, pero cuando el hombre o la mujer se quiso casar y salir del blanco, fue la reír de toda la familia. Y dices, ¿cómo? Porque los valores están invertidos, la tierra está en desorden. ¿Estás escuchando? Usted no se sienta mal, usted haga lo correcto, usted honre a Dios. Que la gente se burle, ¿qué importa? Yo solo sé que mi tierra vive en orden y voy hacia el orden y pronto nos vamos con Cristo, hermano. ¿Cuántos alaban a Dios? Y un día la gloria de Dios se fue. Seguimos leyendo, hermano. A donde yo te quiero llevar. ¿Qué había debajo de la iglesia? Hay tres cosas. Dice que el desorden, diga conmigo, el desorden se ve en lo oculto. ¿Dónde se ve el desorden? A ver otra vez. ¿Dónde se ve el desorden? ¿Por qué? ¿Sí lo entiendes? Porque mira, aparentemente el pastor es, pero ¿qué ocurrirá en mi vida oculta? ¿Qué ocurrirá en tu vida oculta? Estaba leyendo, me mandaron un video de 7 hombres de Dios que cayeron. Yo lo estaba leyendo y estaba viendo y aprendiendo y los criticaron, los fulminaron, hasta que alguien habló con sabiduría y dijo: todos hablamos de esos hombres porque conocemos su pecado y fue evidente y fue mundial, pero ¿quién habla de ti sin saber lo que tú haces en oculto? ¿Sabes por qué de ti no hablan? Porque no conocen lo que haces en oculto y porque somos cobardes en confesar lo que hacemos en oculto. Pero va a llegar el día que no te va a quedar otra opción más que confesar si quieres ser salvo. Y ese día está llegando. ¿Estás escuchando? Así que hay 3 cosas que usted tiene que ver. El desorden se ve en lo oculto. Número 2, el desorden, diga conmigo, el desorden se mide en las responsabilidades. ¿Cómo Ezequiel llegó a saber que este santuario, el pueblo, esta nación estaba en desorden? Porque todo el mundo había abdicado a sus responsabilidades. Ven, hijo de hombre, ven, te voy a llevar. Y Ezequiel dijo: voy al atrio, voy a ver cómo ministran los sacerdotes. Pero no, la casa estaba vacía, bien limpiecita, pero vacía. Y Ezequiel le había dicho: ¿dónde están los sacerdotes? Yo te voy a mostrar dónde están. Mira, te voy a llevar abajo. Y se lo lleva, y ahí estaba Jazazías. Jazazías significa Jehová oye. ¿Qué significa? Pero él creía que Jehová no lo oía ni lo veía. Él se volvió. Cuando tú estás en desorden, tú no representas lo que tu nombre significa. Jazazías era hijo de un sacerdote llamado Safán, y él significa Jehová me oye. Su literal traducción, su etimología significa al que Dios siempre lo está viendo y escuchando. Pero este hombre se volteó y empezó a adorar ídolos. Su vida era un desorden, aparentemente él era un sacerdote de Dios. Así que el desorden siempre usted lo va a medir en sus responsabilidades. ¿Cómo sabes que tú, aunque te ves bien bañadito, bien limpiecito, usted aquí es una chulada, usted sale y pastor, Dios le bendiga, pero llegando a casa nos transformamos? ¿Sabes dónde se mide tu responsabilidad? En el orden. ¿Y sabes dónde se mide el desorden? En tus responsabilidades. ¿Por qué? ¿Por qué, pastor? Porque la única forma de ver si tu vida, tu tierra está en desorden es cuando tú abdicas a tu responsabilidad. ¿Cuál responsabilidad es? Honra a tu padre y a tu madre. Honra a Dios. Honra a tus pastores. Honra a la casa que te vio nacer. ¿Cuántos han sido bendecidos en esta casa? Levante su mano el que haya sido bendecido. El que no, no. Amén. ¿Cuántos han recibido ayuda de aquí? Amén. Bájale. Yo quiero que seas bien honesto. ¿Cuánto usted ha dedicado un ayuno por esta casa? Y lo demás. ¿Cuántos de ustedes? Y yo le he comentado a varios de ustedes. Por ejemplo, la hermana Rosa. Ustedes no están para saberlo. Y
yo le debería decir eso. Y porque es mi hermana, vive Dios. Pero es la única en la iglesia. Y porque yo lo he hecho. Que cuando yo le estoy escuchando orar, está orando por gente que vino hace 5 años y que ya estamos para allá. Y yo dije, wow, a mí me ha enseñado y me ha ministrado. Porque yo le he escuchado orar. Y entonces me acuerdo de aquel fulano que hace 5 años vino que yo ni sabía que existía. Y ella todos los días está orando por ese hombre, esa mujer. ¡Wow! Aquí ha habido problemas grandes. Y hay gente que se ha aventado días sin comer por tu necesidad. Y usted nunca lo supo y nunca lo sabrá. Usted lo paga de alguna manera. Pero vámonos al más grande. Alguien dio hasta la última gota de su sangre por ti. ¿Y cómo le pagamos? ¿Estás escuchando? Pastor, ¿por qué somos capaces de vivir esa? Porque la tierra estaba desordenada. Y parece que la mano de Dios no pasó por ahí. Y parece que Dios nos dijo, hágase la luz en esa vida. Y ¡fum! Empezamos a ver lo que antes no veíamos. Hoy creo que en mí ya está alumbrando la luz, porque hoy ya me da vergüenza gritar y pelearme con mi esposa. Hoy me da vergüenza lo que hice en el pasado. Hoy me siento arrepentido. Hoy trato de ir reponiendo. Hágase la luz. Y te podría predicar eso y no me daré el tiempo. Pero hermano, creo que el que se mueve sobre la faz está aquí ahora. Y quiere ordenar tu vida. Aleluya. ¿Sí se le quedó? ¿Cómo medimos el desorden? ¿Dónde se ve? En oculto. ¿Dónde se mide? Y diga conmigo, el desorden daña las relaciones. ¿Será? Sí. Cuando los hijos son un desorden, cuando usted, discípulo, hijo de Dios, es un desorden, usted daña su relación con el Espíritu Santo, usted daña su relación con Dios, usted daña su relación en casa. Es más, déjame decirte, el próximo domingo estaremos ministrando y espero que se traiga a la familia. Hay un mensaje muy, muy sano y yo sé que Dios nos va a bendecir. Y es más, lo invito a que ayudemos por ella. Porque Dios quiere ordenar la familia. Hoy tenemos un caos en la familia donde la mamá ya no se hace responsable de los hijos. A veces somos abuelos, las abuelas, a veces el tío, el primo, a veces gente que nada tiene que ver, es la que está llevando la batuta de la casa. Y usted, hermano, y lo hablo por mi vida, porque Cristo viene y es lo primero que nos va a demandar. Amén. Jóvenes, hijos, jóvenes, el responsable de tu trabajo no es tu papá, es usted. El responsable de su tarea es usted, muchacho. Porque parece que queremos a veces que mi mamá diezme por nosotros, ore por nosotros, ayune por nosotros. Lo malo es que cuando nos vayamos, nada más se va a ir sola. Diga amén o diga ay, porque no lo dice ahí. Diga conmigo, la revelación de Dios muestra lo que no está en orden. ¿Qué significa Hazanías? Jehová oye. O al que Jehová, dígalo conmigo, al que Jehová mira y escucha en todo momento. Eso me gustaría llamarme así, pero quiero que mi vida esté en orden para que valga la pena llamarme así. Porque aquí hay Danieles. De hecho tenemos bastantes Danieles. ¿Y sabe lo que Daniel significa? Aquí David también tenemos. David es muy amado de Dios. Y a veces nos pusieron un excelente nombre, pero en nuestra vida. Por eso yo siempre he dicho, jamás se le ocurra ponerle Jesús. Porque hay gente que no tiene ni el mínimo temor y la Biblia dice que ese es su nombre sobre todo. Pero se le hizo fácil y le puso al perrito Jesús. Le puso taberna a Jesús, por favor. A la mascota, Jesús, y sin ofender a nadie, un borracho, un drogadicto. No ocupe ese nombre. Honrelo, ¿verdad? No porque, pastor, me lo voy a tapar. Por favor, hermano, te estoy hablando. Hay mejores maneras de honrarlo. Y se llama ¿cómo? Humillándote ante él. No puedo, pero porque lo amo, voy a perdonar a mi prójimo. Cosas que empiecen a ordenar. Y Dios dijo, hágase la luz. Y luego Dios dijo, sepárese la tierra seca de la mojada y sepárese las aguas de los abismos y sepárese las aguas que están sobre la faz y las aguas de abajo, porque hay un océano en el segundo cielo. Ahí está
están los demonios. Y se separaron y empezó el horizonte como lo conocemos. Qué hermoso. Yo quiero pensar que cuando Dios hizo a Adán y le dio soplo de vida, vino el Espíritu Santo. Cuando Adán abrió sus ojos, ¿qué fue lo que Adán vio primero, hermano? Nunca se preguntaba. Yo le pregunté, ¿qué fue lo que Adán vio primero? Y hay una etimología de esto. ¿Sabe qué fue lo que Adán vio primero? Adán vio, Diego vio los arbolitos en su lugar, los animales a su alrededor, Dios hablando de donde tenía que hablar, el árbol de la vida donde debería estar, el árbol de la muerte donde debería de estar, y él donde debería estar, con las leyes que debería de tener, todo en orden. Pero no funcionó. Oye, un día bendices a Cristo, amado. Un día oraron por ti, un día Dios te habló a través de una enfermedad o de un problema, bendices a Dios para que sigas igual. No, hoy le vamos a hacer una guerra al desorden. ¿Qué te parece? Dígale que está a un lado, creo que te hablaron a ti hoy, dígase. No me da. Hechos 5:1. ¿Me regalan 5 minutitos? Hechos, corra. Hechos capítulo 5. Hechos capítulo 5, versículo 1. Alaba a Dios. Bueno, vamos a buscarlo. Anda lento nuestro. ¿Qué dice? Pero cierto hombre llamado, ¿con quién? Vendieron una heredad. Versículo que sigue. El 2. Y sustrajo, diga lo mismo, y robó. A ver, mírenme acá. ¿Cómo se le llaman los que roban? ¿Usted ha robado? ¿Usted ha robado? ¿O usted está robando? Usted robó y la tierra estaba. Y si a su vida no ha llegado el creador del universo, porque muchos dicen que Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos, y el versículo 2 dice la tierra estaba desordenada y vacía. Todos los teólogos creen que hay un suceso, porque Dios no hace nada desordenado. Y todos le apuntan, el 95% le apuntan que fue en el momento que Dios echó a Satanás con su sangre y hubo una guerra cósmica que devastó la tierra. Por eso es que entrando al 2, al 3, Dios vuelve a ordenar todo. ¿Sí? Entonces, ¿no será que Dios no ha pasado en tu creación? Porque Dios te hizo ordenado. Ahora es el canto que cantábamos. En el pecado de mamá yo fui concebido, pero Dios viene y me ha limpiado con su sangre preciosa. Es el proceso para nosotros. Así que estos hombres dicen que robaron. Aunque yo dije, ¿cómo robaron si era de ellos? Pero bueno, ya lo habían prometido. Le dijeron, Pedro, vamos a vender el terreno y de lo que saquemos lo vamos a dar para la construcción de la iglesia. Y lo vendieron, pero cuando ya lo vendieron y vieron que era un dineral, ¿qué hicieron? Por eso existe la palabra robar. ¿Por qué, pastor? Porque desde el momento que tú le dices a Dios, Dios, mi corazón es tuyo, Dios dice, lo creo. No me robes tu corazón. Y nosotros le hemos robado a Dios nuestro propio corazón. Desde el momento que le decimos, Señor, apartamos nuestras décimas, eso es tuyo, y usted no lo da, es ahí, pues no porque uno te tenga que amenazar, que no diezma, roba, no. Te estoy enseñando los principios, y no nada más es diezmo, no nada más es tu corazón, tu tiempo no es tuyo. Desde el momento que usted le dijo, tú eres mi Señor, Dios dije, te creo y lo tomo. Ellos dijeron, lo vamos a dar, así que Dios dijo, es mío. Por eso es que existe la palabra robo. Porque alguien me preguntó, pastor, pero ¿por qué robo si era de ellos? Porque lo que tú le prometes a Dios desde aquí, Dios lo toma como muy propio de él. ¿Estás escuchando? Miren acá. Porque yo creo que Dios ya te está hablando ahorita. ¿Qué le has prometido a Dios? ¿Cuánto le prometieron su corazón? Levanta su mano y diga, mi corazón es de Dios. Levantes todos sus manos, por favor. Y si no, bájela. Si no se quiere comprometer con esto, mejor bájela. Pero en el nombre de Jesús, díganlo. Que el cielo lo escuche. Que el infierno lo escuche. Ratifico mi voluntad. Y una vez más lo digo. Mi vida, mi alma,
ser, mi espíritu, mi corazón, mi mente, mis pensamientos, mi familia, mi hogar, mi carro, mi casa y todo lo que tengo te pertenecen a mí. Y si había alguna duda, hoy lo ratifico. Yo soy tuyo, Jesús. Denle la ofrenda al Rey de Reyes. Aleluya. Aleluya. Bendito sea el nombre de Dios. Hermano, que cayó el 20. Dígale que está a un lado. Ni esa ropa que trae es suya. Ay, qué bueno, porque es la única que tengo. No te preocupes. ¿Cuántos creen que todo lo que usted tiene es de Dios? No es cierto, cuando le pido el carro no me lo presta. A la obra. No es que es mío. Dios te bendiga. No te preocupes. Pero no sabe de lo que te pierda. Déjame decirte que hace mucho le has estado robando a Dios y ni sabía. Hoy lo sabes. Llega usted a medio culto y no se ofenda, pero usted le robó los minutos que no faltó. A ver cómo se los paga Dios. ¡Ey! Desde que empezó el culto empezaron a adorarme. ¿Por qué no estabas tú? ¿Qué le va a decir el día que Dios le diga? Es que el bebé, es que llegó la vecina, es que el cochino. Deje al cochino, hermano. Es que no acababa el partido. Por favor, hermano, yo cuando empecé a entender esto dije, ay Dios mío, con razón estamos en desorden. ¿Cuántos trajeron sus ofrendas para Dios? O lo vienen pensando. No vaya a ser como aquel hermano que metió la mano para ofrendar y sacó uno de 500 y dijo, el Señor te reprende, la abuela. No, Dios no reprende eso. Pero dice que sacó la monedita de 5 centavos y dijo, aleluya, gracias. Y nuestra vida es un desorden. Vamos al cine y unas palomitas, la entrada, 150 pesos. Un día estábamos vendiendo Coca-Colas aquí y alguien se ofendió porque las daban muy caras. Por favor, para la casa de Dios. Porque todo está así, todo está así. Hoy darle a Dios pesa, pero darle al mundo no. Y la tierra está. Pues estos hombrecitos, dice que Ananías significa, fíjense, Jehová es bueno. ¿Qué significa? Porque ya no fue tan bueno, ¿no? Y Zafira significa hermosa. A ver, vamos a parafrasearlo. Regrésate al versículo 1. Fíjense, regrésate al 1, por favor. Pero cierto. ¿Por qué usa la palabra cierto? Porque la palabra cierto es dudoso, no eres parte, es falta de identidad, es de otro grupo. Por eso la Biblia, fíjate, como la misma palabra de Dios, tú no eres de nosotros. Tú no eres de los que no están en orden. Aquí la iglesia que realmente se va con Cristo es la iglesia que tiene que estar en orden. Así que, hermano, no se vea como que no pertenece al grupo. Es que yo no me siento parte del grupo. Esos son tus sentimientos que están desordenados. Usted tiene la fuerza, el valor, la ética y los valores para parar y saludar al pastor, a los hermanos, aunque usted no se salude. Usted no venga y sea un ermitaño ahí. No. Reprenda el diablo en el nombre de Jesús. Que la Biblia, que el libro de la Biblia no diga, cierto hermanito quiso servir y tocar la batería. Cierto, no. Cierto, no, yo soy parte del grupo, yo soy parte de Cristo. ¿Cuántos estamos aquí? Gálatas 5:27 dice, los que hemos sido bautizados en Cristo, de Cristo hemos sido vestidos. Wow, eso está precioso. Diga, yo tengo la playera de mi Cristo. Amén. Aleluya. Pero cierto hombre, llamado ¿qué? Jehová es bueno, con la hermosa de su mujer. Oye, ¿qué prototipo? Estos apuntaban a ser una gran bendición, nada más tenían que dar. Pero, hermano, quiero terminar con esto. Yo entiendo que aquí todos somos gente bien intencionada, pero muy mal ubicada. Y quiero que entiendas que aunque tú vengas con toda la honestidad de tu corazón y usted tenga toda la capacidad y sepa toda la Biblia, pero si usted su vida no está en orden, usted jamás podrá agradar a Dios. Usted jamás será parte del grupo. ¿Me está escuchando? Termino con eso. ¿Qué significa Ananías? Ya se le digo. Dígalo, Jehová. ¿Y Zafira? Yo no dudo que estaba hermosa la mujer.
venden, le roban. Pedro aquí está, le dice el que Jehová es bueno. Y le habla el Espíritu Santo a través de Pedro. ¿Por qué me mientes, Pedro? ¿Por qué me mientes, Ananías? Dices el tal precio, sí. ¿Por qué le mientes al Espíritu Santo? Y dice la Biblia que al momento un ataque al corazón y hay que... ¿Por qué, hermano? Porque la única forma de acabar con el desorden en algunos va a ser la muerte. Dios se los va a tener que llevar, si no, no van a ser salvos. Yo no quiero una tragedia en su vida. Eso se está cumpliendo ahorita en masa. Al rato viene la mujer, pasaron 3 horas, viene la mujer contenta, porque dijo, ya no vamos a quedar con un dinerito. ¿Vale la pena el dinero que te pierda tu alma? ¿Vale la pena una mujer para que se pierda nuestra alma? ¿Vale la pena un hombre para que se pierda tu alma? ¿Vale la pena una novia, un novio, un carro, un dinero? ¿Vale la pena un sentimiento para que se pierda nuestra alma? No. Póngase sobre eso.